Bueno, vamos a tratar de leer este título. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita la maldad? El hermano Marcelo Sueta la tendrá a su cargo. En Estados Unidos, un hombre armado con un fusil ingresó a una iglesia y mató a varios de los feligreses que estaban allí. El periódico local tomó la noticia y el periodista en su nota puso dos preguntas muy interesantes o inquietantes, ¿no? Puso, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Y también puso la siguiente pregunta, si Dios todo lo puede, ¿por qué no impidió que sucediera ese gran acto de maldad? En otro país, distante a ese, en la India, en un pequeño pueblito, después de un tsunami que arrasó con todo, una señora que vivía allí y que perdió su casa y algunos miembros de su familia, hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué nos has enviado esto, Dios? ¿Qué te hemos hecho nosotros? ¿Verdad que son situaciones hasta comunes? En una situación de desgracia o una situación difícil, esta pregunta surge, ¿dónde está Dios o por qué Dios permite esto? Y la verdad que es una pregunta lógica. Si lo pensamos, es una pregunta lógica. ¿Por qué? Porque a las personas se les ha enseñado en las diferentes religiones, y se les ha enseñado bien, que Dios es un Dios de amor y un Dios poderoso o todopoderoso. Entonces, cuando uno asocia estas dos cosas, si Dios es amor y tiene el poder para hacer todo lo que quiera, ¿por qué permite la maldad? La pregunta es lógica, es razonable. Ahora, ¿está mal que se pregunte eso o que le preguntemos a Dios por qué pasan ciertas cosas o permite ciertas cosas? Bueno, la verdad es que no está mal. Incluso aquellos que somos siervos de Jehová, hasta que ya conocemos el por qué Dios permite esto, a veces una circunstancia difícil, una situación que tenemos que enfrentar de alguna índole, puede hacer que preguntemos esto, verbalmente o en nuestro corazón, ¿verdad? Pero Jehová no nos desaprueba por eso. Mire, vamos a ver un ejemplo de la Biblia que muestra que es normal poder hacer este tipo de preguntas en algunos casos. Vamos a ir al libro de Habacuc, allí en el capítulo 1. Habacuc 1, este era un siervo leal de Jehová, y allí en el versículo 2, Habacuc le viene preguntando a Jehová, ¿hasta cuándo tengo que gritar por ayuda para que tú oigas, por ejemplo? Pero notemos en el versículo 3, hay una pregunta que se repite 4 veces, usted la va a ver fácilmente allí. Dice, ¿por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? ¿Notó la pregunta recurrente de Habacuc? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Jehová, estas cosas? Bueno, evidentemente la situación que estaba enfrentando Habacuc hizo que él hiciera esto, ¿no? Le reclamara a Jehová, ¿por qué estás permitiendo tal cosa? ¿Se enojó Jehová con Habacuc? No, todo lo contrario. De hecho, dejó registrado esto para hacernos ver a nosotros, tiempo después, que este tipo de preguntas puede ser lógicas en algún momento o enfrente a alguna situación. Algo que ha contribuido a que no se sepa la respuesta de por qué Dios permite el sufrimiento, por qué sufrimos y por qué hay maldad, es que los líderes religiosos han establecido ideas equivocadas sobre este asunto. Por ejemplo, alguna de las ideas es que Dios es el causante de la maldad o del sufrimiento. Y claro, eso confunde entonces a las personas. O también que a Dios no le importa mucho lo que pasa en la tierra. A los que vivimos aquí no le interesa mucho lo que sucede. No origina la maldad, pero no le interesa.
O peor aún, han enseñado que Dios usa las tragedias para castigar a la gente o para probarlas al máximo en algún sentido. Esto también lo hemos escuchado. Teniendo en cuenta esto, en lo que resta de este discurso vamos a tratar de responder con la Biblia por qué un Dios de amor ha permitido hasta hoy la maldad y el sufrimiento. Si usted no sabe la respuesta, es una persona nueva que nos visita o está en el Zoom allí, si no sabe la respuesta, confiamos en que lo que diga la Biblia lo va a animar mucho en ese sentido. Y también lo va a acercar a Dios, contrario a lo que ha hecho las enseñanzas de la mayoría de las religiones. Y para los que ya sabemos la respuesta, la mayoría de nosotros ya sabemos por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, recordar las razones nos va a permitir seguir sobrellevando algún sufrimiento que tengamos que afrontar en este tiempo y sobre todo nos va a ayudar a centrarnos en lo más importante, que no son las dificultades, los problemas, la maldad o el sufrimiento que tengamos que afrontar, sino la cuestión de la soberanía universal, la cuestión de el derecho que tiene Dios de gobernarnos. Detrás de este asunto está la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite la maldad. Así que nos va a servir a todos este asunto. Lo vamos a analizar desde 5 ópticas diferentes. Vamos a ver primero si Dios es el causante del sufrimiento, que dice la Biblia. ¿Qué siente Dios ante la maldad? ¿Quién dio origen a la maldad? ¿De dónde viene? ¿Por qué la permite Dios? La cuarta es la pregunta central del discurso. Y por último, ¿qué esperanza da la Biblia para dentro de poco tiempo? Primera pregunta, ¿es Dios el causante del sufrimiento, de la maldad? Bueno, esta idea se ha instalado un poco en la mayoría de las personas. Usted vio que sucede una tragedia, pasa un hecho grave y las personas dicen, bueno, es la voluntad de Dios. Dios así lo quiso. Algunos se resignan y dicen, bueno, tenemos que aceptar lo que Dios manda, sea bueno o malo. ¿Verdad que pasa eso? Bueno, estas expresiones lo que hacen, ni más ni menos, es echarle toda la culpa a Dios, responsabilizar a Dios de la maldad en este mundo y de las consecuencias que ésta trae. Ahora, ¿enseña esto la Biblia? ¿Es así? Mire, vamos a buscar el libro de Santiago para ver lo que realmente enseña la Biblia sobre este asunto. La carta del discípulo Santiago, en el capítulo 1, el versículo 13. Allí dice, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando. Y paramos allí. ¿Notó la idea? Dice, nadie diga, Dios me está probando. ¿Y qué sucede en el mundo? Como decíamos anteriormente, ¿qué es lo que mayormente escuchamos? Y es una prueba de Dios. Por algo Dios lo manda, para fortalecernos en algún aspecto. Todo lo contrario. La Biblia dice, no, no digan eso, no digan que Dios está probando a alguien. ¿Por qué? Bueno, el final del versículo dice, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Así que, ¿qué nos enseña esta idea bíblica? Bueno, que nada de lo malo que sucede, nada que tenga que ver con la maldad, viene de parte de Dios. De hecho, un texto complementario a este, como es el de Job 34:10, da esta idea. Dice que es impensable, o sea, ni siquiera se puede pensar que Jehová actúe con maldad. ¿Verdad? Así que, por esto que nos enseña la Biblia, podemos tener la certeza de que Dios nunca ha sido, no es, ni será el causante de la maldad y por ende del sufrimiento. Ese era el primer punto que íbamos a ver. El siguiente es, ¿qué siente Dios ante la maldad? Porque uno puede decir, bueno, ahora la Biblia me ayudó, allí la carta de Santiago,
el libro de Job, me ayudó a ver que Dios no lo causa, está bien, es claro, lo entiendo, pero quizás no le importe lo que está pasando. Bueno, ¿qué siente Dios ante la maldad? Bueno, sería poner a Dios en la siguiente situación. Piensa en este ejemplo. Una mujer mayor va caminando con un bastón por una vereda, ya su caminar es lento, con dificultades, la vereda está media allí en malas condiciones, la mujer tropieza, cae, se lastima una rodilla, le sangra el codo, se ha golpeado la cara, y queda allí, ¿no? Tirada. Detrás de ella viene un joven, jovencito, un joven. Vio toda la escena, vio a la mujer caerse, la vio golpearse, la ve ahí tirada. El joven llega hasta donde está la mujer, la mira con indiferencia y continúa. Uno podría decir, bueno, el joven no la tiró, no la empujó. Es más, quizás no quería que le pasara eso a la señora. Pero la indiferencia lo pone en una mala posición ante esa situación. Bueno, nunca queremos poner a Dios en el mismo lugar que ese joven, como un Dios indiferente, en este caso, a la maldad. ¿Por qué? Porque no lo es. Así lo enseña la Biblia. Mire, vamos a buscar el Génesis. El capítulo 6. Génesis 6, versículos 5 y 6. Y nos ubicamos en una época donde la maldad abundaba, previo al diluvio, en los días de Noé. Y el 5 dice, así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Jehová veía la escena, como el joven que vio a la mujer, a mayor que le pasó todo lo que pasó. Ahora, ¿es indiferente Jehová? No, mire el 6, dice, y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Y note la siguiente frase, sintió un gran dolor en el corazón. ¿Notó esta frase? Dice que Jehová sintió ante la maldad un gran dolor en el corazón, en la fibra más íntima, más profunda de una persona. Bueno, sin duda, Jehová siente lo mismo hoy por la maldad en la cual nos toca vivir. De hecho, quizás más, porque la maldad es mucho más abundante que en los días de Noé. Y Jehová no ha cambiado, así que no es indiferente ante la maldad. Como hemos visto, no causa la maldad, no es indiferente a ella, y esto nos va haciendo ver qué clase de Dios es. El tercer aspecto que queremos analizar es cuál es el origen de la maldad. Porque saber esto nos va a permitir después también por qué Dios la ha permitido, ¿no? ¿Cuál es el origen de la maldad? Bueno, hay dos ideas equivocadas, dos ideas que llevan a las personas a culpar a Dios, porque hay maldad. Dos ideas, las vamos a ver. La primera es que algunos creen que Dios hizo el mundo tal cual lo conocemos hoy, como estamos hoy, con lo bueno, con lo malo, con la bondad y con la maldad. Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Cuando uno analiza la Biblia y estudiamos la Biblia, entendemos que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los colocó en un lugar paradisíaco, un jardín, y ellos eran perfectos, mentalmente, perfectos en su cuerpo, y también vivían o estaban sin pecado alguno. Así que en ese lugar, en ese entorno y en ellos mismos, no existía la maldad. Jehová quería que vivieran allí para siempre. Claro, Adán y Eva decidieron desobedecer a Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, las conocemos, podríamos mencionar muchas, pero la vejez, la muerte, como estamos hablando, la maldad, el dolor, el sufrimiento,
Todas las dificultades que vemos han sido las consecuencias. Ahora la pregunta es, si Adán y Eva fueron los que rechazaron a Jehová, los que se apartaron de Dios, ¿será lógico y sobre todo será justo culpar a Dios por las consecuencias de ese acto? ¿Verdad que no? Sería como un padre adinerado que quiere regalarle una casa a su hijo mayor de edad. Entonces, como lo quiere mucho, le regala una casa hermosa, con pileta, con varias habitaciones, con jacuzzi, con un lugar para hacer diferentes actividades, cancha de algunos deportes, pero solo le pide que la cuide, que actúe con cuidado con la casa. Y ahora el joven, lo primero que hace es una gran fiesta con todos sus amigos, mucha droga, mucho alcohol, alguien prende fuego artificial, se encienden las cortinas y se prende fuego la casa y algunos de los que estaban en la fiesta mueren. ¿Sería lógico culpar al padre por haberle regalado la casa a su hijo mayor de edad? No sería lógico. Bueno, lo mismo sucede con lo que Jehová hizo con Adán y Eva. De hecho, la Biblia dice en el Proverbios 19:3 que es la propia tontedad del hombre la que tuerce su camino. Pero luego, ¿su corazón qué hace? Se enfurece con Jehová, dice, o le echa la culpa a Dios. Bueno, esta es la primera idea equivocada que ahora entendemos bien y que nos ayuda a ver que Dios no es el culpable ni el originador de la maldad. La otra idea errónea que nos hace ver a Dios como el culpable o el que originó la maldad tiene que ver con que la mayoría de las personas creen que Dios, porque es todopoderoso y es el creador, controla el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, nuevamente, caemos a pensar de manera lógica. Si Dios controla el mundo y lo que pasa en el mundo es maldad y sufrimiento, evidentemente el origen viene de ahí, de Dios. Bueno, esta también es una idea equivocada, que la Biblia desmiente claramente, ¿no? Si buscamos en la primera carta de Juan, allí encontramos la enseñanza verdadera sobre este punto, ¿no? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Allí dice, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que, ¿qué nos ayuda a entender este texto? Bueno, el origen de la maldad, ¿verdad? Porque dice que el que gobierna el mundo es el maligno. Dígase Satanás el diablo. Y claro, ahí entendemos, ¿verdad? Satanás el diablo es despiadado, cruel, y el mundo ahora refleja esas mismas cualidades. Vivimos bajo esas mismas situaciones. ¿Cuál ha sido el resultado del gobierno de Satanás? Bueno, también lo que vemos a diario. Hambre, guerras, pobreza, desigualdad, violencia, y podríamos hacer una lista mucho más larga. Pero lo interesante es que es totalmente alejado del propósito original de Dios, cuando instaló allí a Adán y Eva en ese jardín que comentábamos al comienzo. Entonces, respondiendo a esta tercera pregunta, ¿cuál es el origen de la maldad? Bueno, es la desobediencia de Adán y Eva y que Satanás gobierna el mundo. Nuevamente en este punto, Jehová o Dios no tiene nada que ver. Ahora nos queda por responder la pregunta central, ¿verdad? Dijimos que la cuarta era la que respondía a lo que es el tema en general. ¿Por qué ha permitido Dios la maldad? Ya nos quedó claro que lo que siente ante la maldad, que no la origina, pero ¿por qué la permitió? Bueno, la rebelión en el jardín de Edén, allí entre Adán, Eva y Satanás, hizo surgir cuestiones de mucha importancia. No es que ellos eligieron otro gobierno, como hacemos aquí, que cambia un gobierno por otro, con una elección.
No, ellos rechazaron la soberanía de Jehová. Rechazaron el derecho de Jehová a gobernar. Y lo acusaron a Jehová de cosas muy graves y muy serias. Mire, algunos aspectos que se pusieron en tela de juicio. ¿Tenía Dios el derecho a gobernar? Bueno, eso se puso allí en tela de juicio. ¿Tenía el derecho Dios o tiene el derecho de exigir obediencia a las personas que creó, a los seres humanos y demás? También se lo acusó de ser un mal gobernante, de ocultarle cosas a Adán y Eva. Y se lo acusó de mentirles, de no decirles toda la verdad. Y también se dijo que a la humanidad, Adán, Eva y los descendientes, le iría mejor si estaban alejados de Dios, que iban a estar mucho mejor. Bueno, estas cuestiones son las cuestiones más importantes. Estaban en juego el derecho de gobernar de Jehová y la limpieza y santificación de su nombre, que se estaba ensuciando con este tipo de acusaciones. ¿Cómo demostraría Jehová entonces a, por ejemplo, los miles y miles de ángeles que estaban allí observando esta acusación y quizás a generaciones futuras de seres humanos que tanto Satanás como Adán y Eva no tenían razón, que en realidad esas acusaciones eran mentiras o una falsedad? Bueno, él podría haber hecho varias cosas. Una de las cosas que la mayoría de la gente le reclama es por qué no destruyó a Satanás y a Adán y Eva ahí en el momento, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no los destruyó y nos ahorrábamos todo este andar de sufrimiento y de maldad que tenemos hasta el día de hoy? Bueno, la verdad es que Jehová podría haber hecho eso fácilmente, pero la cuestión es que no era su poder lo que se había cuestionado. No era que Satanás dijo, bueno, a ver, ¿cuánto poder tiene Jehová? A ver si puede destruirnos. No, Satanás no era tonto, sabía que esa no era la cuestión. Entonces, si Dios destruía a aquellos, Adán y Eva y Satanás, obviamente quedaría la duda si estos rebeldes tenían razón o no, ¿verdad? Aquella creación celestial de Jehová podría llegar a pensar, ¿y podría haber sido así o no? No lo sabemos. Pero además, el que Jehová los destruyera en ese momento, colocaba a Dios mismo, a él mismo, como un Dios mentiroso. ¿Por qué? Y porque Jehová prometió que la tierra estaría llena de personas que eran descendientes ¿de quién? De Adán y de Eva. Si él los aniquilaba y formaba una nueva pareja, esa promesa no se iba a poder cumplir. Dios quedaría como un mentiroso. Así que, ¿qué hizo entonces Jehová? Bueno, lisa y llanamente Jehová dejó que el ser humano siguiera su camino por un tiempo, hasta el día de hoy. Y este tiempo que ha pasado ha dado clara respuesta a la cuestión de la soberanía universal, del derecho de gobernar que Jehová tiene. La pregunta es, con todos estos años que han pasado, ¿cuál ha sido el resultado? Siendo sinceros y mirando la evidencia. ¿Tenía razón Satanás el diablo? ¿Nos ha ido mejor lejos de Dios o le ha ido mejor a la humanidad lejos de Dios? Bueno, sin duda la situación mundial, mirándola un poquito por arriba y sin profundizar mucho, si profundizábamos ni hablar, muestra el fracaso total de la rebelión en Edén. Nada de lo que se cuestionó allí en el principio era cierto. Claro, al dejar pasar todo ese tiempo, Jehová, para que este asunto quedara claro, ha permitido el dolor y el sufrimiento, pero lo ha hecho por esta cuestión suprema, cuestión universal, para que se resuelva por completo. Por eso entonces nos queda la quinta pregunta, ya sabiendo por qué Jehová permitió o permite la maldad. ¿Habrá final de esto? ¿Promete la Biblia para el futuro que llegará el momento en que Dios deje de permitir la maldad? Bueno, la respuesta concreta es que sí,
y que falta muy poco para ese asunto. Pero aún uno podría decir, bueno, pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Mm? Porque a medida que todo este tiempo ha transcurrido y ha quedado clara la cuestión de la soberanía universal, nosotros hemos tenido que vivir bajo la maldad y el sufrimiento. Muchos de nosotros, quizás por años, hemos pasado dificultades, hemos perdido a nuestros familiares en la muerte, hemos visto afectada nuestra salud física o mental, emocional. Quizás hemos perdido cosas materiales. Algunos de nuestros hermanos han perdido su libertad o en este momento están así. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué sucederá con nosotros? Bueno, lo primero que nos alegra es saber que hemos contribuido a esto, a que este asunto de que Jehová tiene el derecho para gobernar ha quedado claro. Pero también hay una bonita promesa que Jehová ha tenido en cuenta en mencionar para los que a lo largo de este tiempo hemos tenido que aguantar, por supuesto, la maldad y las consecuencias de ella. ¿Cuál es esta promesa? La que menciona Isaías. Vamos a leerla como último texto allí, Isaías. Cuando mi celular llegue. Isaías, ahí estamos, capítulo 65. Versículo 17. Allí dice, porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Así que, qué bonita promesa esta, ¿verdad? Que da aquí la Biblia. Cuando vivamos en el nuevo mundo, cuando vivamos como era el propósito original de Dios, cuando Jehová ya no permita más la maldad, el sufrimiento del pasado poco a poco se nos irá olvidando. Tendremos nuevos recuerdos, felices, alegres, de una vida plena. Y aquellos viejos recuerdos, problemas de salud, lo que la maldad nos trajo, la muerte de seres queridos, van a ir cada vez más pequeños y pequeños y pequeños, hasta que gradualmente hayan desaparecido. Por eso entonces, mientras llegue ese día, sigamos confiando en Jehová, sigamos apoyando su soberanía. ¿Cómo apoyamos la soberanía de Jehová? Bueno, hay dos cosas sencillas que hacemos todos los días, pero que son fundamentales: estudiando su palabra, la Biblia, y aplicando lo que aprendemos, los nuevos y los que tenemos muchos años. Y aprovechemos la paciencia de Jehová, porque Jehová ha sido el más afectado al ver a sufrir a la humanidad todo este tiempo. Aprovechemos esa paciencia para fortalecer nuestra fe en Jehová y para ayudar a otros a que conozcan a Jehová y sus cualidades. El resultado será que pronto disfrutaremos de la vida que la Biblia dice es la vida de verdad, libre de maldad y de sufrimiento.